igual. Sí, es que se encienda, que se ponga rojo. Sí, se ponga rojo. Sí, ¿ahora? Ahora, no. Ahora. Sí, rojo ahí. Rojo ahí. Eso es. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Thomas Mann aconsejó en la presentación del libro de su libro, La montaña mágica, a los estudiantes de la Universidad de Princeton, que si les había gustado la primera vez la lectura, la leyeran otra vez, para apreciar, por decirlo así, la composición, lo que él llama la composición musical de la novela. Yo he leído La montaña mágica una vez y media. La primera media no pudo conmigo, tuve que dejarlo, ya hace de esto algunos años, y la segunda ha sido recientemente, justamente porque tenía ese desafío encima del lector, encima de la mesa, y coincidió con la invitación de Jesús a ver si podía participar en este ciclo, y le dije, pues estupendo, con La montaña mágica. Cuento esto por dos razones. Primero, para decirles previamente, avisarles previamente que no soy un experto en Thomas Mann, y segundo, que el hecho de que tenga la lectura reciente, y aunque es cierto que he hecho una lectura lo más concienzuda que me ha sido posible, pues es muy posible que no haya dado con la clave de la novela, y por lo tanto haya otras voces pues más autorizadas que puedan hablar de ello. En mi opinión, la dificultad que tiene la lectura de La montaña mágica, específicamente para lectores de nuestra generación y de nuestra cultura literaria, pues es doble, ¿no? La primera doble, y quizá hay una doble dificultad interrelacionada una con otra. La primera es lo que yo considero su alemanidad, es decir, es una novela alemana, y la cultura alemana, yo creo que, salvo excepciones, está relativamente fuera del radar de la cultura literaria normal en España. Es decir, aquí hemos recibido influencias, o hemos recibido más bien literatura francesa, últimamente más inglesa, desde luego la norteamericana, pero ciertamente la cultura alemana no es probablemente en la que estemos, o la que los lectores españoles están más familiarizados. Esto me ocurre a mí. La segunda observación es el segundo obstáculo se deriva de la propia naturaleza de la novela. Es una novela extraña, una novela difícil incluso de contar, o imposible de contar. Es decir, mientras que los demás 8000 de este ciclo, por ejemplo, pueden ser resumidos en una anécdota o con una sinopsis, etc., aquí esto no es posible. Es decir, el material literario no se somete a una especie de simplificación o de revisión. La historia de la novela, probablemente la anécdota de la novela la conocen todos ustedes, hayan o no leído el texto, y es la existencia, un joven alemán sin ninguna característica especial, va a visitar al sanatorio antituberculoso de Davos a un primo suyo, y hacer un viaje, y se va a quedar ahí 3 semanas. En el curso de esta visita de 3 semanas, por causa de la altura y del frío, etcétera, etcétera, pues sufre una afección bronquial, y ya que está en un sanatorio, pues le dice, va al médico a ver qué pasa, y el médico le dice que, bueno, pues que tiene una mancha en el pulmón, y que lo que tiene que hacer es quedarse. Y este muchacho pues se queda hasta la cura, y se queda una semana, y luego otra, y luego un mes, y al final 7 años. Bueno, ya como comprenderán, ya la sola enunciación de esta sinopsis ya da una idea de una novela rara, medio camino entre lo que es una novela clásica, tal como la entendemos, es decir, de corte realista, decimonónico, y lo que es una leyenda pues, de tipo mitológico. Hablaremos más adelante de ese asunto. Por lo tanto, ahí están las dos primeras dificultades.
Bien, y ahora vamos a entrar en la novela. En 1912, Thomas Mann había terminado de escribir, acababa de publicar La muerte en Venecia, de la que quizás sí que la hayan leído, porque es una novela corta, muy bonita, y algunos que no la hayan leído es posible que hayan visto la versión en el cine, ¿no? Bueno, pues acababa de terminar, como digo, La montaña mágica, y tenía a su esposa, él vivía, la familia, tenía su casa familiar en Múnich, y su esposa estaba justamente ingresada en este sanatorio antituberculoso de la ciudad alpina de Davos, donde, por cierto, se celebran ahora los famosos encuentros estos de economía internacional. En el mismo hotel, precisamente, o sea, el mismo sanatorio está convertido en un hotel y es donde se celebran los... Bueno, pues este hombre, Thomas Mann, hizo exactamente lo que hace su protagonista. Sube a la montaña mágica, va a Davos, ingresa ahí y nada más a los 2 o 3 días pues tiene una afección pulmonar. Va al médico, el médico le ausculta y le dice que lo mejor es que se quede. Y a Thomas Mann le salvó el instinto, es decir, en vez de quedarse se marchó. Porque dijo que si se hubiera quedado, le dijo esto a los estudiantes de Princeton, les dijo, si me hubiera quedado todavía estaría allí. Y se marchó, pero se le quedó el impacto de la experiencia. Se le quedó el impacto de un escenario, de una realidad estanca, aislada del mundo, en el que, diríamos, había una convivencia muy liviana, muy ligera entre la vida y la muerte, y en la que además era como una pequeña broma lo que estaba pasando allí. Pero al mismo tiempo una broma seria porque, para decirlo en sus propias palabras, lo que le intrigó fue que allí tenía lugar un sucedáneo de la vida que aparta de la vida real y que al cabo de unos meses incapacita para vivirla. Es decir, ese sentimiento de estar fuera de la vida real, de no poder vivir la vida real, es una constante en la obra de Thomas Mann. Y tenemos ahora que dar un paso atrás a la muerte en Venecia. La muerte en Venecia, como ustedes recordarán, el protagonista es un escritor, Aschenbach, que está en un momento de crisis literaria, de crisis creativa, va a descansar, a tomar unas vacaciones, en Venecia, y en Venecia es un hombre, como el propio Thomas Mann, con un sentido muy profundo, muy serio del rigor, de la responsabilidad, del orden, y esto lo intenta convertir en arte, que es exactamente lo que hace Thomas Mann, pero al mismo tiempo está tentado por el desorden, está tentado por lo que él llama la vida verdadera. En el caso de Thomas Mann y en el caso de La muerte en Venecia, la vida verdadera tenía 2 componentes en la novela. Una era que, como ustedes recordarán, la ciudad de Venecia estaba asediada en ese momento por un brote importante de cólera que todo el mundo intentaba ocultar. Ese era, por decirlo así, la realidad de una vida pues azarosa, difícil, contra la que Thomas Mann, o mejor dicho, el protagonista de la novela, estaba inerme, no sabía cómo responder. Y la otra asechanza a su orden, a su sentido del orden, a su disciplina, etcétera, era sus propias pasiones. Para decirlo inmediatamente, Thomas Mann fue un gay que no salió nunca del armario. Todas sus novelas, Tonio Krieger, la muerte en Venecia, esta, como veremos más adelante, La montaña mágica, y otros más, están atravesadas por esta pulsión. Thomas Mann fue un hombre, padre de familia, patriarca de una familia de literatos de primera magnitud, hasta tal punto que se puede considerar que es lo más parecido a una familia real en el mundo de la literatura, los Mann. Y sin embargo, su pasión, su sexualidad se orientaba, era homosexual. Esos 2 factores, la presencia externa del cólera en la ciudad y su propia pasión, acaban con la vida de Thomas Mann, la destruyen. De Aschenbach. Estoy confundiendo a veces el nombre del personaje con el autor, porque él confiesa
que fue una obra con gran contenido autobiográfico y extraordinariamente grave en el sentido de fuerte, seria, etc. Mientras que lo que pasaba con la montaña mágica, o lo que él quería que pasase con la montaña mágica, es que fuera una especie de juguete, una especie de juego liviano en el que, como he dicho antes, la relación entre la vida y la muerte tuviera un carácter más liviano, esa sería la palabra, más fácil, más sencillo y más humorístico, decía él. Bien, estamos, como he dicho antes, en 1912. Cuando Thomas Mann empieza a bosquejar su novela, La montaña mágica, de la que incluso llega a hacer lecturas en círculos literarios restringidos, etc., estalla la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial. Y Thomas Mann entra en una vorágine, conmocionado por el acontecimiento, entra en una vorágine creativa dirigida básicamente al ensayo, a pensar qué significaba ser alemán. Hay que hacer aquí un paréntesis. Goethe tenía una altísima conciencia de ser la representación del alma alemana, es decir, no era un escritor corriente. Él creía que, incluso lo llega a decir en algún momento algún corresponsal, dice: hace tiempo que veo personificado en mí y en mi hermano, en Heinrich, el sino de Alemania. Bueno, hace falta tener un pelín de arrogancia para esto, pero Thomas Mann era así. Entonces, la idea de que el país estaba en una guerra tremenda le obliga a él a entrar en una especie de vorágine creativa dirigida a dilucidar, a pensar qué era lo que eso significaba para Alemania, etcétera, etcétera. El documento más importante de esta época, el ensayo más importante, es Consideraciones de una política, que es un ensayo sobre la cultura alemana, sobre la Alemania en Europa, etcétera, y en la que él basa la razón de que pusiera lo de apolítico es que él pertenece a una tradición cultural muy arraigada en Alemania, casi exclusivamente en Alemania, entre toda Europa, en la que hace que el basamento de la nación sea la cultura, no la historia, no precisamente la historia, porque Alemania no tuvo unificación hasta muy tarde, es decir, los mitos o el relato o la narración que sustenta, por ejemplo, la nación en España o en Francia no es la misma que en Alemania. En Alemania el núcleo que constituye la nación es la lengua y, por tanto, también la cultura. Y esta preocupación la vierte él en estos ensayos y se encuentra enzarzado en estos ensayos, en este trabajo ensayístico. Pero al mismo tiempo él percibe que con la guerra, que ha sufrido un cambio radical respecto a las guerras anteriores, y es que empieza a ser una guerra masiva. Es decir, importantes segmentos de la población que antes no habían participado en la guerra y ni siquiera estaban considerados como parte de la nación, porque formaban parte, pues, lo del proletariado, de la servidumbre, etcétera, de los campesinos, todo este tipo de historias, de repente se ven involucrados en la guerra, son convocados, son reclutados y mueren en las gigantescas masacres que fueron la guerra de trincheras en Francia. Esto a él le produce una conmoción que le obliga a repensar qué significa la cultura alemana, qué significa la irrupción de toda esta masa humana en la nación. Es decir, de repente estaban defendiendo una nación personas de las que no se sabía gran cosa, etc. Y todo esto le hará cambiar su norte, su orientación política, y le convertirá primero en un defensor de la República de Weimar, que vino después de la guerra, y por último en un antinazi. Esto es otra historia, lo apunto nada más para situar el momento de la redacción de La montaña mágica. Bien, todo este trabajo y estas circunstancias hacen que de repente La montaña mágica se vea en la cabeza de lo que iba a ser lo dicen short story, una historia corta, una novela corta. Empieza a agrandarse en su cabeza, empieza a llenarse de acontecimientos, de puntos de vista, etcétera, de materiales,
a los que él va dando desarrollo. Con lo cual, la famosa novela, lo que iba a ser una novela corta, liviana, en fin, con humorística. Yo lo de humorístico, cuando hablo de Mann, siempre lo pongo entre comillas, porque, en fin, es un humor que no da la risa. O sea, pero bueno, él lo llama así, o sea, es decir, que él debía pensar que tenía algo de gracia. Este material se va, diríamos, agrandando y se convierte en una novela, que es la que ven aquí, en tamaño, en fin, de paperback, de 1000 y pico páginas, que llega a terminar después de que termina ya, bastante después de que termina la guerra termina en 1918 y él termina la novela en 1924. Y de repente la novela, que todo el mundo al principio pensaba que iba a ser una novela que solo la iban a entender los alemanes, y no todos, se convierte en un bestseller. En 4 años tuvo un centenar de ediciones en casi todas las lenguas cultas de Europa. Sobre todo, al menos por las que él cita, de la parte, por decirlo así, centro-oriental de Europa. Es decir, bueno, además de inglés y francés, claro está. Pero, por ejemplo, no menciona el español. No sé si hubo en aquella época una edición española, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en 4 años tuvo un centenar de ediciones. Fue un éxito arrollador, tremendo. ¿Qué pasó? Que, de alguna manera, Thomas Mann había captado en su novela la experiencia de una sociedad que se había venido abajo, literalmente, con la Guerra Mundial. Ahora intentaremos explicar por qué. Bueno, entonces estamos en esto. Volvamos otra vez pues a la novela. Como he dicho antes, la novela es ni más ni menos que no sé si decir el tránsito, la estancia de un joven, él lo menciona como un héroe simplón, un hijito de familia y un ingeniero del montón. En realidad, eso le parecería a Thomas Mann, pero es un personaje muy típico de su clase social, de la clase social a la que pertenece Thomas Mann, Thomas Mann pertenecía a la alta burguesía o a la gran burguesía de las ciudades hanseáticas, es decir, las ciudades del norte de Alemania. Él era de Lübeck, pero hay otras, Bremen, Hamburgo, etcétera, que hicieron su riqueza básicamente del comercio. Era una burguesía de tipo comercial. Bueno, pues este muchacho, Hans Castorp, antes de seguir, voy a hacer otro paréntesis, porque son tantas las cosas que salen que el nombre Hans Castorp es un poco ridículo. Y si seguimos en la novela, veremos que todos los personajes tienen nombres paródicos, tienen nombres ridículos. Confieso que yo no he sido capaz de encontrar las equivalencias, no he sido, en el material que he leído, no he visto que nadie me explicase por qué los personajes se llamaban de esa manera. Salta a la vista, con solo leerlo, que son personajes paródicos, pero no son payasos, es decir, y esta es otra de las características de la novela. Los tipos que aparecen en la novela, los personajes, son personajes completamente serios, que hacen cosas completamente serias, hablan con mucha seriedad, la vida se la toma muy en serio y tal, pero Thomas Mann ya en el nombre nos advierte que estos pues, son poquita cosa, son como pequeños chistes. Es una de las pruebas del humor de Thomas Mann que cuesta bastante descifrar, pero que ahí está. Bueno, pues este Hans Castorp, que es, como digo, un joven sin atributos, por utilizar una palabra de otro título de la época, de Robert Musil, ¿no? El hombre sin atributos, pues este es un joven sin atributos. Y como digo, pues va a visitar a su primo, Joachim Chiemsel, en Davos, en el reformatorio, en el sanatorio antituberculoso, y le pasa lo que he dicho, es decir, se queda ahí y se queda pues 7 años al final. Bien, la novela empieza con el desplazamiento de Hans Castorp desde su ciudad natal, Hamburgo, donde acaba de quedarse huérfano porque ha muerto el último pariente próximo que tenía, que era su abuelo. Y entonces él aprovecha esa especie de lapso, de estado de orfandad sobrevenida, para hacer una visita a su primo en Davos. Y entonces el primer capítulo de la novela ya relata el viaje que hace Hans hasta Davos.
y ya el lector se va percatando cómo el paso de la novela, aparte de ser el viaje, ya empieza a tener unas características que no son estrictamente físicas, estrictamente materiales, sino que ya empiezan a tener una connotación mítica. Es decir, de una manera muy sutil, la novela está plagada, toda la novela está plagada de observaciones que a veces no son más que una línea o unas pocas palabras que rompen la unidad estilística de la novela y pasan del realismo, que es lo que aparentemente estamos leyendo, una novela realista, pasan a otro terreno más alegórico y más mitológico. Y ya en el primer capítulo se advierte esto. Él llega a Davos, le recibe su primo, suben en la estación de tren, suben al sanatorio y demás, y él ya empieza a notar que en aquel lugar donde es recibido pues con toda la ceremonia de, no sé, quien haya visto en cine Muerte en Venecia, se puede hacer una idea de la ceremonia que gastaban en esos tiempos, ¿no? El encargado lo recibe, sí señor, no señor, hay un mozo de cuerda que transporta las maletas, un criado que se quita la gorra, un cochero, esa parafernalia que diríamos caracterizaba la opulencia y la comodidad de la clase burguesa, de la alta clase burguesa, es exactamente la que él recibe, es recibido así Hans Castor en él. Pero al mismo tiempo empieza a ver cosas sospechosas. Por ejemplo, que mientras él llega con su trineo, con su carro, baja otro trineo en dirección contraria con un bulto que evidentemente es un cadáver. Y él ya se inquieta. Entra en le están enseñando las dependencias y demás, y de repente de una habitación oye a alguien con una tos horrísona, o sea, una cosa terrorífica y espantosa, a la que los empleados que están allí no hacen ni caso, o sea, como si no pasara nada, ¿no? Al día siguiente da un pequeño paseo, se encuentran con un grupo y una chica que se cruza con él para hacer una gracieta, expele aire, y el aire que expele suena un pitido espantoso, que tenía también alguna intervención hecha. Es decir, lo que parece que va a ser una estancia, pues diríamos, normal, realista, ya empieza a estar inficcionada de elementos muy inquietantes y muy anómalos. No obstante, durante esa primera... Bueno, en la primera también lo alojan en una habitación donde ya le han avisado que acaba de morir otra paciente. Él, le dicen que no se preocupe, que ha sido desinfectada, etcétera, etcétera. O sea, él ya duerme en la cama que apenas 48 horas antes o 24 horas antes estaba ocupada por una enferma de tuberculosis. Todo esto tiene ese tono, pues, inquietante, por decirlo así, ¿no? Así pasan en la primera noche. También hay otro elemento curioso que le llama la atención a Hans Castor, porque además golpea muy seriamente su educación, su sentido de la educación y del pudor y es que en la habitación de Eldar hay dos rusos muy ordinarios, dice el narrador, que están haciendo el amor ruidosamente y que no le dejan dormir. Y esto también le perturba. Es decir, de repente, en aquel orden exquisito de la opulencia burguesa, de que todo está en su lugar, el cochero cumple con su trabajo, el otro falta, de repente se ha introducido el amor y la muerte. Esto está ya en los dos primeros capítulos. Pero a Hans Castor esto le llama la atención, le choca, pero no adopta no reacciona de ninguna manera. Y esta es otra de las características de la novela. En realidad, Hans Castor se comporta en la novela, o como personaje de la novela, se comporta como un papel en blanco en el que el entorno va escribiendo, es decir, la experiencia de la existencia va escribiendo cosas. Es decir, él va recibiendo impresiones, recibiendo experiencias de todo tipo, pero de alguna manera esto no modifica para nada su comportamiento ni le lleva a tomar, al contrario, él asume pasivamente esa especie de mensajes que le llegan del entorno de la realidad. Y esto es otra característica de la novela. Perdón.
Y es que, al contrario de lo que nos estamos acostumbrados los lectores actuales, en esta novela la acción, que no existe en un sentido, diríamos, como la entendemos ahora. La acción siempre tiene unas consecuencias en las novelas modernas, es decir, un personaje hace algo y ese algo significa algo en el orden de la narración y va modificándola, con lo cual hay una especie de intriga en el que le permite al lector seguir, bueno, a ver por dónde sigue esto, a través de las acciones que hacen los personajes. Aquí no. Aquí las incidencias que le ocurren a Hans Castorp ocurren pues como en un sueño, como en una... sí, quizá la palabra es esa, como un sueño. Es decir, ocurren sin que tengan nada que ver diríamos, con la evolución del personaje. El personaje carece de psicología en el sentido que nosotros lo entendemos ahora. Carece de psicología, carece de carácter, para decirle una palabra más precisa, carece de carácter. Y por lo tanto, lo que estamos viendo en esta novela es exactamente una especie de teatrillo en el que pasan muchas cosas que nos presenta a nosotros, nos da a nosotros, nos ofrece un friso de lo que fue o de lo que el autor pensó que era la sociedad de su tiempo, y al mismo tiempo escrito en un tono que Thomas Mann decía que era musical. Es decir, él, cuando recomendaba la segunda lectura de la novela, era para detectar o para que el lector apreciara ese carácter musical, de composición musical que tiene la obra. Es decir, exactamente, sí es apreciable, en fin, en la traducción supongo que se pierde mucho, pero sí que es apreciable esa especie de tono operístico. Las óperas siempre producen una sensación, a mí al menos me produce una sensación extraña. Nunca, por más, diríamos, tremebundo que sea el drama que se manifiesta a mí nunca no sé si es una experiencia que ustedes comparten, pero a mí siempre me parece que es una cosa como representada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues aquí, efectivamente, entran los sucesos, los acontecimientos y los personajes, pues como en las óperas, ¿no? De repente el tenor no sé qué canta una aria, no sé si los tenores cantan aria, ¿no? Una aria. El coro hace no sé qué, y ahora de repente hay un silencio, al principio hay una abertura de la orquesta, y todo ese tipo de cosas que van entrando y que componen un lenguaje musical, se da también en esta novela. Pero no debemos esperar, o el lector no debe esperar que la acción, que lo que está ocurriendo, le movilice, diríamos, movilice ni la realidad ni sus propios sentimientos. Es decir, el lector, al menos este lector, el que les está hablando ahora, mientras leía la novela, tenía la sensación de estar leyendo una pesadilla, porque la verdad es que la novela se las trae, pero escrita en un tono muy amable, en fin, amable y atractivo además, ¿no? Vas leyendo y, hombre, te intriga y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo no terminas de entrar, de empatizar, sería la palabra, de empatizar con lo que está ocurriendo. Bien, esto trae otra cuestión referida a la novela, de la que se habla mucho, y que se habla mucho, quiero decir que ha sido objeto de atención crítica, que es la cuestión del tiempo. Hay quien ha definido la novela esta como una novela sobre el tiempo. Bueno, la verdad es que hablan mucho del tiempo, pero lo más interesante de los personajes, quiero decir, hablan mucho del tiempo. Porque hay que decir una cosa, los personajes de esta obra hablan mucho, o sea, y cuando digo mucho quiero decir muchísimo. Y uno de los temas recurrentes que hablan para casi cualquier cosa es el tiempo. Pero lo curioso del tiempo de la novela no es exactamente lo que dicen los personajes, sino el tratamiento que Thomas Mann le da. En los primeros capítulos, es decir, mientras Hans Castorp se dirige desde su casa desde su ciudad a Davos, él tiene un plan.
de lo que va a hacer, y va pendiente de que lo que le está aconteciendo se sujete a ese plan, es decir, las estaciones en las que para, le recibe su primo, todo esto ocurre en realidad, y él, con lo cual el lector tiene la sensación de que puede ir, diríamos, contando casi con un cronómetro en la mano lo que le está pasando. Hay un tiempo real, o la descripción de un tiempo real en estos primeros capítulos. Sin embargo, a medida que avanza la novela, ya entra, cuando él se queda ya ahí, en Davos, los primeros meses, las primeras semanas, todavía pasan cosas nuevas. Y todavía es fácil seguir, por decirlo así, hay una cronología en la historia. Pero esta cronología, curiosamente, se va diluyendo. Este tiempo se va haciendo más lábil, menos compacto, menos denso, menos medible. Y por lo tanto vas teniendo una cierta sensación de atemporalidad y al mismo tiempo de irrealidad. Y cuando termina cuando la novela ha avanzado y tú estás metido, el lector está metido ya en lo que el narrador le va contando, el tiempo ha desaparecido. El tiempo ha desaparecido. Es decir, la magia, el encanto, la maestría más bien, la maestría de Thomas Mann consigue hacer que una novela que es realista o que empieza con un criterio y con unos presupuestos realistas se convierte en una novela alegórica, en una novela, diríamos, sí, alegórica es la palabra. Es decir, y esto permite una interpretación que está acreditada y que el mismo Thomas Mann reconoce que es válida, permite considerar a La montaña mágica como una novela de iniciación, pero una novela de iniciación al estilo, diríamos, antiguo, medieval, es decir, como se hacían la iniciación los caballeros del Santo Grial. Es decir, es el paso de una actividad física, de una actividad temporal, sometida al tiempo, a una actividad alegórica. Esto también pasa, no solo pasa con el tiempo, pasa también con el espacio donde ocurre la novela. El espacio donde ocurre la novela es un espacio estanco, es decir, está aislado porque la base de esto es que está aislado. Es verdad que es un aislamiento muy sui generis, porque la gente entra y sale, va a visitar a unos, a otros, pero ciertamente está aislado de la sociedad, fuera de la sociedad de la sociedad normal, por decirlo así. Y sin embargo funciona. ¿Y por qué funciona? Porque los rituales, los protocolos, en fin, lo que rige el funcionamiento del sanatorio es parecido, absolutamente parecido a lo que diríamos rige, al modo que rige la vida ordinaria de los personajes que están ahí ingresados. Es decir, ellos están enfermos, pero salen de su casa, ingresan en el sanatorio, entonces ahí tienen una habitación, tienen unas bibliotecas, hacen paseos, comen opíparamente, tienen juegos de sociedad, etc. Es decir, es exactamente el modo de vida de la sociedad burguesa de la época, de la sociedad opulenta y de la clase opulenta y ociosa de la época. Y bueno, pues ellos están ahí, y eso da al espacio, al sanatorio, un aire de normalidad. Yo cuando la leía esta me he acordado de una película que quizás hayan ustedes visto, que es El ángel exterminador de Buñuel. Es decir, si los que la hayan visto la película se acordarán, en El ángel exterminador es un grupo de burgueses que van a una cena a casa de uno de ellos, y termina la sobremesa y demás, y cuando van a marcharse no pueden salir de la habitación, del espacio donde están. No sé si se acuerdan de la película. Bueno, pues eso exactamente, más o menos, es lo que ocurre en Davos, en el sanatorio este. Estamos en un mundo irreal, que está descrito con pautas realistas, y eso le da ese aire de ensoñación que inmediatamente detectó que invalida para la vida real a los que viven así. Y esto es lo que detectó Thomas Mann y lo que hizo importante y notoria su novela cuando la escribió, porque justamente la vida real había entrado en tromba diríamos, en la vida de esta sociedad a través de la guerra, y la había destruido.
Ellos vivían en una especie de burbuja, la clase social a la que pertenecía Thomas Mann, vivía en una especie de burbuja y la guerra acabó con esa burbuja. Bien. Bueno, en fin, ¿cuál es el quicio, ya que hemos hablado de la normalidad del espacio, cuál sería el quicio, la aguja de la brújula que indica o que caracteriza la estancia en el sanatorio? Pues es la fiebre. Es decir, todos los internados en Davos, en el sanatorio están todo el día tomándose la fiebre, todo el día con el termómetro. Es más, lo primero que le hacen a Hans Castor cuando lo ingresan es venderle un termómetro. Vendérselo, o sea, ahora hablaremos también de la cuestión del dinero. Le venden un termómetro y está todo el rato con el termómetro y están ellos mismos, se autogestionan, como se diría ahora, no sé cómo se llama, la chisma esta térmica, entonces, todavía tiene unas décimas y todos están con unas décimas. Entonces, la fiebre se convierte en una especie de signo de distinción, es decir, se convierte en una especie de toque de distinción, pero que no se relaciona nunca con la enfermedad, porque la enfermedad, en tanto que una decadencia física y moral, es un tabú en el sanatorio este. En el sanatorio este está lleno de enfermos, todos son enfermos y ninguno actúa como si lo estuviera. Y hay una cosa que dice, la vida es la fiebre de la materia. Hay una de las frases de estas que entresacas, la vida es la fiebre de la materia. Y otra que dice, la enfermedad era la forma impúdica de la vida. Es decir, fiebre sí, enfermedad no. Hasta tal punto llevaban con rigor en la etiqueta del sanatorio, llevaban con rigor esta cosa, que hay una de las enfermas que está muriéndose, empieza a gritar y a patalear y tal, y el médico que la atiende dice, haga usted el favor de comportarse. Es decir, esa necesidad de sostener el orden burgués riguroso hasta el último minuto, ¿no? Bueno, este es el panorama en el que viven los ingresados en Davos, ¿no? Y hay otro aspecto también relacionado con el modo de vida de esta sociedad, de esta clase social opulenta, que es el dinero. Thomas Mann, según he podido leer en el muy ilustrativo libro de Raizaniki, era un tipo extraordinariamente celoso de sus ingresos económicos. Lo llevaba al pie de la letra todo, era muy, muy escrupuloso. Sus cartas, era un hombre extraordinariamente amable y sus cartas están muy bien escritas, sus cartas incluso personales, no están bien escritas, no hay ninguna subida de tono y tal, pero él con firmeza le recordaba a su editor que me debe usted tantos marcos por esto y tal y cual. Bueno, pues en la novela esta, en La montaña mágica, hay dos capítulos no, porque son fracciones, son capítulos divididos en secciones. Hay dos secciones dedicadas al momento en que a Hans Castor le pasan la primera factura de su estancia del primer mes. Entonces, Hans Castor se pasa se pasa un buen rato calculando si esto es correcto, si tal y cual. Y como ya está esperando que tiene que quedarse, pues escribe a su familia en Hamburgo para que le manden dinero, exactamente 180 marcos serán suficientes, y además querría un saco de piel para tomar los aires ahí bajo cero. En fin, toda la cuestión de la intendencia, de la economía, es muy minuciosa y tiene una función. En esta novela, Thomas Mann es muy cuidadoso porque sus descripciones son muy minuciosas. Las descripciones de lo que él quiere contar son extraordinariamente minuciosas. Y eso produce una fascinación en el lector, que lo mantiene fijo en lo que está viendo, y produce también un cierto encantamiento, una cierta hipnosis, ¿no? Y con esto de la factura, yo recuerdo que al final estaba calculando junto con Hans Castor a ver si le habían, metido algún pufo, ¿no?, en la factura y tal. Bueno, a los ya mencionados estudiantes de Princeton, Thomas Mann les dice una cosa que es muy significativa. Dice, este tipo de escenario, de novela, es impensable porque solo se podía producir cuando el capitalismo funcionaba bien. Es decir, cuando
a mí lo subrayé esto porque me pareció muy significativo, ¿no? Es decir, en primer lugar, el sanatorio de Davos es, antes que un hospital o una residencia de enfermos, es un negocio. Es un negocio, además lo mencionan los médicos en alguna ocasión, llegan a decir, el médico jefe le llega a decir no sé si a Castor o a quién, le llega a decir que él no es el propietario, que él tiene que responder ante los dueños de la empresa, ¿no? A Castor, cuando lo ingresan, le cobran, en fin, en cash y de inmediato, encantado rabioso, el termómetro, etcétera. Es decir, y evidentemente la intención de los que organizan, de los dueños de este sanatorio, no es exactamente la cura, sino la hostelería. Es decir, lo que hacen es retener a la gente para, para que gasten, como en un hotel normal. Y de hecho, los únicos tratamientos que se reciben, porque para obtener algún tratamiento suplementario tienen que insistirle al médico, etcétera, o sea, no es una cosa que se haga de oficio, sino que le insisten al médico, yo es que me siento mal y tal, no sé qué, bueno, entonces le hacen a lo mejor una radiografía o tal, o sea, se ve que es en fin, sanidad privada a tope. Como digo, no existe prácticamente sanidad en el sentido, no hay tratamiento médico, casi no aparece. Sin embargo, sí se nos ofrece a los lectores, quiero decir, el narrador nos cuenta prolijamente, en muchas ocasiones, lo que comían, la cantidad de comidas y la calidad de las comidas. Era una cosa verdaderamente, en una época, uno piensa en 1912, que allá, en fin, esas comidas tenían que ser, bueno, yo me imagino que una comida de esas sería aproximadamente el sueldo de uno de estos de la reforma laboral de ahora, de todo un mes. Una sola comida. Y tenían 5, me parece. Ese es todo lo que hacían, la comida y luego la atención esta hostelera, que se llama, ¿no? Normal. Esto es lo que tenían. Claro está, estaban por los siglos de los siglos ahí, claro. Bien, bueno, entonces ya estamos ya hemos visto un poco el tiempo, el espacio, el escenario, etcétera. ¿Qué personajes salen en la novela? Pues aparte del ya mencionado Hans Castor, aparecen muy pocos personajes, diríamos, relevantes o de primera magnitud. Y todos ellos son, diríamos, representan algo que no representan o sea, no son personajes vivos en un sentido azaroso que tienen los personajes, ¿no? Sino que representan algún tipo de noción o de algo que Thomas Mann quería destacar en su novela. El primero de ellos, el más notable, es un tal Settembrini. Ya mencionaba antes que los nombres de los personajes son un poco ridículos, y este es un caso característico. Me parece que se llamaba más o menos así un personaje que hacía Woody Allen en una película que hacía de Prestige, es por romper un poco la solemnidad, hacía de prestidigitador o no sé qué, y se llamaba una cosa de estas ridículas, Settembrini o algo así, ¿no? Es un nombre que da risa solo leerlo. Bueno, pues este Settembrini es el primer personaje con el que se topa Castor. Y es un hombre, es un heredero él se llama discípulo de Carducci, que es el poeta nacional italiano, el nacional, diríamos, de la unificación de Italia. Es hijo o nieto de Carbonari, es el mismo, es demócrata, es optimista, etc. Y adopta una actitud muy crítica respecto a los hábitos del sanatorio, ¿no? de Davos, de donde están ahí. Él piensa que le sugiere a Castor que se vaya, a Hans que se vaya, porque esto es una esclavitud y tal igual, aunque él mismo, y esto es importante, él mismo estaba enfermo, este Settembrini. O sea, es decir, las personas que están ingresadas en ese sitio están enfermas de verdad. O sea, están enfermas de afecciones, algunas muy graves. Él mismo estaba enfermo, pero él no estaba de acuerdo con él. Y es una especie de contrapunto en el diríamos, que Thomas Mann pone a lo que son las rutinas o lo que es el mundo de Davos, y que lo pone delante de la cara de Hans Castor. Es decir, hemos dicho antes que esto era una novela de iniciación. Pues bien, Settembrini sería un maestro, el primer maestro que encuentra Castor. Castor encontrará luego otro, luego encontrará el amor,
es decir, luego encontrará un héroe, etcétera, etcétera. Entonces, él va pasando diferentes etapas, igual que ocurre en las leyendas antiguas, míticas, hemos mencionado el Santo Grial, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este Settembrini le aconseja en esta dirección que hemos mencionado, ¿no? Es un hombre optimista, demócrata, mediterráneo, abierto, etcétera. Entonces, pasada ya la mitad de la novela, lo que hace pensar, aparece otro personaje con otro nombre también ridículo, Nafta. Entonces, el que tarde tanto en aparecer este Nafta hace pensar que es fruto de una deliberación de Thomas Mann. Es decir, entre el momento en que Thomas Mann tomó la decisión de hacer un relato sobre la historia esta, hasta que lo terminó, es evidente que le pasaron muchas cosas, a él personalmente y por la cabeza. Entonces, es la tardía aparición de este Nafta, que no está justificada, nada en la novela está justificado, o sea, es decir, las cosas, no hay una lógica ni temporal, ni secuencial, ni nada, aparecen y se acabó. El que aparece tanto indica que es parte de una evolución o de un desarrollo del pensamiento del propio Mann, ¿no? Y este Nafta es un personaje que es exactamente la antítesis de Settembrini. Es un judío cuyo padre era carnicero de kosher, de alimentos judíos, que se queda huérfano, se queda solo, y entonces lo capta, encuentra a un jesuita, lo captan los jesuitas y primero lo convierte al catolicismo, claro está, y luego lo ingresan en un noviciado para que sea jesuita, para ordenarlo para la orden, cosa que no puede hacer justamente, ¿por qué? Porque está enfermo. Entonces es en ese momento cuando lo devuelven o lo llevan a Davos, donde él tiene una vida pues muy relajada. El mismo Castor se da cuenta de lo bien que vive, lo tiene en una habitación pues lujosa, con libros, con bienestar, con esto. Y dice, pero bueno, si es un cura, es un jesuita, ¿cómo puede? O dice, ¿cómo es posible que un cura o algo así viva así? Es que es jesuita, dice, le contesta Settembrini, ¿no? Bueno, pues este Nafta es exactamente la antítesis de Settembrini, ¿no? Es un hombre oscuro, un fanático religioso, un nihilista en el fondo, y entre Settembrini y Nafta tiene lugar una disputa, por decirlo así, por el alma, vale decirlo así también, todo entiéndase alegóricamente, por el alma de Hans Castor. Con lo cual este Castor, este joven, se ve obligado a asistir a unas tremebundas discusiones, tremebundas de verdad, discusiones filosóficas entre Settembrini y Nafta. Hay muchos autores, muchos críticos. Esta es una novela tan grande y que cada uno puede decir lo que le da la gana, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le he leído a Rosa Montero, que nos sonará a todos, que es una novela buena, pero claro, podían haber quitado los debates de Settembrini y Nafta, ¿no? Que ocupan bueno, un amigo me dijo una vez que los alemanes no lo consideraban bien porque había no sé, media docena de páginas como menos en francés. Las escribe en francés. O sea, este hombre metía todo lo que le parecía pertinente meter, y eso le iba haciendo amigos y enemigos conforme avanza la novela, ¿no? Bueno, pues los debates entre Settembrini y Nafta ocupan una parte muy importante y son una especie de lucha que evidentemente se estaba produciendo en aquel momento en Alemania y en todos los países de Europa, pero probablemente en Alemania más, entre, diríamos, la democracia, es decir, la llegada de la democracia, un sistema abierto de libertades, de tal, de cual, garantista y demás, con el fanatismo profundo, surgido de la religión, surgido más que de la religión, de la fe, surgido de la fe, etcétera, que encarna Nafta, ¿no? Y tienen unas encarnizadas y, por cierto, muy floridas, da gusto leerlas, lo digo de verdad, a pesar de que una advertencia, para que no son, diríamos, discusiones filosóficas en sentido estricto, son una representación novelesca de una conversación filosófica, que no es lo mismo. Entonces, al lector lo que le llega es el impacto el impacto de la reflexión, el aroma, la atmósfera, pero no le llega
el razonamiento, porque el razonamiento a veces es puramente disparatado. El caso es que la tensión entre estos dos personajes, Settembrini y Nafta, llega hasta tal punto que el segundo, Nafta, que es el más fanático, desafía al otro a duelo, a Settembrini. Settembrini está desolado, pero bueno, al final no quiere ir, el otro se empeña porque tal, no sé qué. Bueno, entonces llega el momento del juicio, del duelo a pistola, y Settembrini dispara al aire. No quiere participar y dispara al aire. Y este se pone tan furioso porque no ha aceptado el duelo que se pega un tiro. Esa especie de hiper seriedad de los personajes haciendo cosas que evidentemente a Thomas Mann y al lector le parecían ridículas, esa especie de choque es lo que yo supongo que Thomas Mann llama el humor. No da risa, como digo, pero no cabe duda de que te deja descolocado. No hay otra manera de interpretarlo o de leer eso, sino desde un punto de vista humorístico. Lo que pasa es que prueben a contarle a alguien esta anécdota y habrá como no se ríe nadie, ¿no? Es decir, que no. Bueno, humor alemán, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues esto en cuanto a los dos personajes. Un tercer personaje que aparece importante en el... Solo hay 4, así que no sé si cómo vamos de tiempo. ¿Hasta qué tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, yo no... De acuerdo. Vale, de acuerdo. Bueno, hay un tercer personaje, aparte de estos dos, que es una mujer, que también tiene un nombre ridículo. Se llama Claudia Chauchat, que si se pronuncia en francés sería Chauchat, pero no sé por qué. Y que puede significar gato o gata caliente, no sé. El caso es que esta señora no es francesa, es una probablemente oriunda de alguna república asiática de la... Él dice que tiene ojos kirguises, el narrador, o sea que para que nos hagamos una idea. Entonces, esta mujer, tiene también un origen real. La mujer de Thomas Mann se dio cuenta que cuando su marido fue a verla, yo me imagino que estar con Thomas Mann estaría él todo el rato absorto, no creo que le prestara ni pique atención a su mujer, estaría todo el rato mirando alrededor para tomar notas. Bueno, pues su mujer se fijó que su marido se fijaba en una mujer de ademanes pues más bien ostentosos, muy vistosos y tal y cual, que tenía la costumbre de entrar en el comedor dando un portazo. ¡Plam! Y entraba en el comedor, o sea, después de que casi todo el mundo estaba sentado y a lo suyo, pues ella llamaba la atención dando un portazo, ¿no? Bueno, pues esta anécdota, exactamente tal cual, es como Hans Castor se da cuenta que había entrado la señora esta, de la que naturalmente se enamora perdidamente. Se enamora, no voy a decir perdidamente, se enamora. Claro, el enamoramiento en el caso de Thomas Mann, los enamoramientos siempre son muy dolorosos y casi nunca llegan a ninguna parte. Es decir, es lo que llamaríamos un amor pues platónico, dicho mal, pero como se suele decir, es un amor de admiración, de aproximación, de juegos, muy raro. Pero la particularidad de esto es que, y hay un momento en que además Thomas Mann lo dice con tal precisión que es revelador, es de estas cosas que te impactan cuando lo lees. Lo que le recuerda, el sentimiento que le despierta Claudia Chauchat es el mismo que le recordaba un compañero de escuela, un compañero del que se había enamorado. Y entonces él sentía la atracción por esa mujer, así lo cuenta, pero siempre era el mismo sentimiento, ni siquiera es que un sentimiento sustituyera a otro, eran el mismo sentimiento. Es decir, él estaba con esa señora y sentía lo que sentía con el compañero. Hasta tal punto que en otro de los juegos, que no cabe sino otros juegos narrativos de Thomas Mann, que no cabe sino calificarlo de humorístico, es que la relación, como digo, son relaciones totalmente exentas de sexo, o sea, para decirlo claro.
Entonces, la relación que había tenido con el máximo nivel de intimidad que había tenido este Castor con el muchacho que tiene otro nombre ridículo también, un nombre medio ruso, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, Pribislav. Bueno, pues no, todos los nombres son, o sea, yo creo que le das a un niño, oye, inventa unos nombres para estos personajes y salen estos, de Temprini, Nafta, Pribislav, es una cosa ridícula totalmente. Que yo creo que tiene una función de deflactar creo no, es evidente que tiene una función de deflactar la seriedad del relato. Bueno, pues la máxima intimidad que este Hans Castor y este Pribislav habían tenido en el colegio era que en cierta ocasión Castor le había pedido a Pribislav su lápiz, un lápiz para dibujar. Y entonces este Pribislav le dejó el lapicero, no un lápiz como los que usamos ahora, sino estos metálicos que contenían una mina, etcétera, ¿no? El lapicero, y le dice, ten cuidado, no lo rompas, y luego devuélvemelo. Bueno, ese es el máximo, en fin, el máximo regodeo erótico que tiene Castor con el Pribislav. Bueno, pues la escena se vuelve a repetir porque en un momento dado, bueno, hay que decir que los ingresados en este sanatorio, pues lógicamente hacen algunas actividades lúdicas totalmente inocentes. Por ejemplo, jugar a las cartas, dedicarse a la fotografía, hacer sesiones de espiritismo, en fin, cosas. Pero hay un momento en el que verdaderamente se sueltan el pelo todos y hacen un carnaval. Un carnaval en el que llegan a tratarse de tú, que según Settembrini es como un regreso al estado de salvajismo. Lo tengo apuntado por aquí. Sí, aquí está. Settembrini decide que el tuteo es una salvajada repugnante, un jugueteo con el estado primitivo del ser humano, un juego libertino. Bueno, pues estos señores y señoras se ponen a tutearse. Se hacen disfraces, máscaras, no sé qué tal. Y en ese día de libertinaje total, pues uno de los juegos de sociedad que hacen es que tienen que pintar a ciegas, me parece que es, tienen que pintar algún animal o no sé qué o tal o cual. Entonces a Hans Castor le falta lápiz, no tiene lápiz. ¿Y a quién se lo pide? A la Chauchat, que le cede su lápiz y le dice, por favor no lo rompas y devuélvamelo. Bueno, pues esto es todo lo que le ocurre a Hans Castor en materia, diríamos, erótico-festiva. No obstante, este personaje, la señora Chauchat, no tiene, diríamos, la entidad que tiene es su papel, su rol en la novela es justamente ser la pantalla de proyección de los deseos y de las inquietudes eróticas de Castor. Es decir, que evidentemente no eran heterosexuales sino homosexuales. Pero es necesario plantearlo de esa manera tan sutil, ¿no? Por otra parte, representa, en el orden de valores de Thomas Mann, representa el desorden también. Es una mujer rica, su marido es un alto funcionario del Imperio Ruso, que está en alguna parte, que le manda unos dinerales asombrosos, y que hace lo que le da la gana. Entonces, en un momento dado de la novela, ella se va, está enferma como todos, pero abandona Davos para hacer un largo viaje. Y el viaje, ya lo relata, al poco tiempo vuelve de nuevo y vuelve acompañada con un amante, que es otro de nombre ridículo, Piperkorn, me parece. Piperkorn. Bueno, pues ahora hablaremos de este Piperkorn, que también tiene un interés en la novela. Esta señora va y hace un viaje, entre otras partes, entre otros lugares que visita, pasa por España. Y ahí pasa una cosa curiosa para el lector español, y es que se sintió impresionada por la sardana. Cuando lo leí me quedé boquiabierto. Bueno, luego me he enterado que también tiene un viso de realidad la cosa, y es que después de la guerra, en 1918, Thomas Mann hizo un viaje por el Mediterráneo a Italia y España. Entonces, como no podían atravesar, por razón de la guerra, todavía seguían siendo enemigos, los alemanes no podían atravesar territorio francés, fue vía Suiza hasta Italia, Génova,
en Génova cogió un barco que le dejó en Barcelona, estuvo una estancia en Barcelona donde evidentemente debió verlo bailar la sarda. Es el mejor chiste de toda la novela. Que me perdone si hay algún catalán, pero... Y bueno, pues entonces Thomas Mann, no la señora Chauchat, Thomas Mann bajó de Barcelona, bajó a Andalucía, estuvo en Granada, en Córdoba, etcétera, y luego volvió a subir. Y a él lo que le impresionó más que Andalucía fue el centro, la Castilla. Le impresionó Segovia, le impresionaron los Alcázares, le impresionó el Escorial. En fin, esa parte de España le interesó. Y la señora Chauchat lo dice, pero de todas maneras, antes de que apreciara todos esos valores inmarcesibles de la esencia española, pues le gustaba la sardana. Bueno, pues esta señora vuelve al cabo de un tiempo y él, en realidad, Hans Castorp la estaba esperando, porque en el lapso en que la señora Chauchat ha estado fuera, aparece, o mejor dicho, adquiere relieve otro personaje que es el primo al que él ha ido a visitar, este Joachim Tschinsen. Este Joachim es un chico modélico, un estoico, muy serio, es militar de profesión y ha tenido que interrumpir el servicio militar para ingresar en Davos porque tenía un problema. Entonces, ante las continuas prórrogas que le daban los médicos, pues él en un momento decide cortar y se da el alta con gran enfado del médico, se da el alta para reingresar en el ejército. Vuelve allá abajo. Esto de allá abajo y aquí arriba es parte de la lógica de la novela. Continuamente están hablando los personajes de aquí abajo, de aquí arriba y allá abajo. Es decir, hay una distinción topográfica incluso de diferencia de clases. Bueno, pues él va allá abajo y Hans Castorp no le quiere seguir porque está esperando que vuelva la señora Chauchat. Total, que adelantamos algún acontecimiento. Joachim Tschinsen efectivamente está enfermo y el servicio militar le hace que vuelva a estar enfermo, vamos, que decir, reaviva la enfermedad, con lo cual le obliga a volver otra vez a Davos. Vuelve ya tan grave que muere. Y hay aquí otro momento cumbre de la novela, que es la muerte de este chico, en el que cumbre en el sentido de emocionante, vamos, en algún momento, y que es lo que distingue a un gran novelista del que no lo es tanto, ¿no? Es decir, en medio de todo este en fin, fárrago de páginas y tal, que te puedes perder muy bien, de repente aparece ahí algo muy emocionante, muy impactante, que es la muerte del primo. Bien, por lo tanto, este primo, que ha tenido siempre un lugar secundario, en segundo plano en la novela, simplemente hace una especie de aparición agónica, porque para una decisión que toma, que es marcharse, pues se muere. O sea que esta es la cuestión. A todo esto vuelve la señora Chauchat, pero vuelve acompañada de un amante, de este Piepercorn. Este personaje, al parecer, por lo que he podido leer, está basado en la personalidad de un compatriota, un escritor alemán de la época, Gerhard Hauptmann, que también fue premio Nobel y es un escritor del que yo francamente no he leído nada. No puedo decir qué grado de similitud tiene con el personaje de Piepercorn. Este Piepercorn, al contrario de Settembrini y Naphta, que representan, por decirlo así, el aspecto discursivo, fanático y de alguna manera espiritual de la humanidad, Piepercorn representa el vigor, representa la sentimentalidad. Es un hombre que nunca habla de una manera entrecortada, con grandes gesticulaciones, un hombre, pero que al mismo tiempo tiene un poderoso carisma. Es verdad lo del poderoso carisma, digo que es verdad incluso para el lector, porque a pesar de que está pintado desde el punto de vista con ciertos rasgos exagerados y ridículos, sí que es un personaje atractivo. Es decir, viene a representar una vez más la vida, los sentimientos en plena efervescencia.
Algo que Hans Castorp nunca ha percibido en ese entorno donde él está, donde todo lo que ha recibido ha sido lecciones de tipo abstracto, pero nunca ha visto, por decirlo de alguna manera, a un personaje vivo de verdad. Y este Peter Card hace exactamente ese papel. En un momento dado, organiza una excursión de un grupo de enfermos a ver una cascada. Y entonces nadie sabe a dónde va, ni para qué va, ni por qué va ahí, pero todos van con él. Es decir, esa capacidad de arrastre, de arrastre, de liderazgo, que diríamos ahora, a pesar de que era un hombre pues confuso y disparatado, etcétera, pues se produce. Y también muere porque ha venido muy enfermo. Bien, estos son los... Hay más cosas, desde luego, en la novela, muchas más. Pero no sé qué más decir, sin entrar en... Bueno, así, vamos a dedicar, es muy importante, por poco se me olvida, el final de la novela. Hay como digo, volvemos un poco atrás a lo que he dicho antes sobre el tratamiento del tiempo. Hemos observado, o el lector observa, cómo el tiempo se va diluyendo, se va haciendo cada vez más inconsútil, menos tangible, menos medible, hasta convertirse en una especie de no tiempo, ¿no? En una situación de no tiempo. Claro, a pesar de que es una situación de no tiempo, las páginas, por decirlo de alguna manera, y el trabajo de Thomas Mann, pues iba acumulando. Él iba introduciendo anécdotas, introduciendo sucesos, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, hay un momento en que él decide, lo dice aproximadamente hacia la página 900 y pico, dice, bueno, ya empieza a ser hora de terminar esta novela y tal y cual, el narrador lo dice. Y y en ese momento es cuando, en otro inmediatamente anterior o posterior, es cuando dice o cuenta al lector, narra al lector, que Hans Castorp ha pasado 7 años. O sea que el conjunto de la novela han sido 7 años, que podrían haber sido 40, 50 o 2. O sea, es un número totalmente arbitrario, ¿no? Lo que interesa de la novela, del final de la novela, es que la novela no se termina por la dinámica interior de los personajes, ni del protagonista, ni por la situación del sanatorio, ni nada. Se termina por un acontecimiento exterior que es el estallido de la guerra. El estallido de la guerra mundial. De repente le llega a Davos la noticia de que ha estallado la guerra, y entonces rápidamente todo el mundo abandona el sanatorio. Es decir, como si hubieran recuperado la vida, entre comillas, como si hubieran recuperado la vida, como si hubieran recuperado la salud. Todo el mundo abandona el sanatorio y se van a la guerra. Y esto es exactamente lo que hace Hans Castorp. Castorp, que ha sido el protagonista, que ha sido un personaje pasivo, bastante panoli, que estaba ahí siempre pues viéndolas venir, de repente adopta la única decisión real que toman durante toda la novela, que es abandonar el sanatorio y ir a la caja de reclutamiento y alistarse en el ejército. Thomas Mann tuvo un hermano pequeño que lo reclutaron. Él ya era mayor. Pero tuvo un hermano pequeño al que lo reclutaron. Y en sus memorias de vida, de reflexiones sobre mi vida, relato de mi vida, cuenta el estado de euforia que invadió Alemania en esos momentos. De euforia y al mismo tiempo como no es exactamente de pánico, sino como quien le ha llegado una revelación, ¿no? Es decir, allá vamos, ¿no? Es decir, esta especie de... Pero claro está, cuando Thomas Mann cuenta esto, escribe escribe La montaña mágica, él ya sabe lo que ha ocurrido. Por lo tanto, el último capítulo de la novela, él se sitúa, el narrador quiero decir, se sitúa como una especie de espectador ajeno y que está observando lo que ocurre en la batalla, podría ser Verdún o, en fin, una de las múltiples batallas de la guerra de trincheras, ¿no? Es decir, y va relatando cómo
cómo están enterrados en las trincheras, cómo las asaltan para ir al asalto, cómo las alambradas, las ametralladoras, los morteros. Es decir, en un tono muy documental, muy descriptivo y muy rápido, muy ágil, y al mismo tiempo muy ajeno, va contando el final. Y en un momento dado se permite decir, en algún punto de ese mare magnum, de ese gigantesco caos, debe estar Hans Castor, del que ya nunca más sabremos nada. Es decir, ese final, que es muy impresionante y que yo creo que fue probablemente uno de las causas del éxito de la novela. Es decir, la gente percibió con claridad, porque de alguna manera esa especie de atemporalidad o de falta de historicismo que hay en toda la novela, todos los personajes regresan a la historia, regresan de mala manera además, regresan a la parte más dura, más cruel de la historia, y esa especie de ensimismamiento que recorría o que impregnaba a la sociedad burguesa, a la clase dirigente europea de la época. No sé si recuerdan en el año 2014, que se celebró el centenario de la Primera Guerra Mundial, se publicó un libro que tuvo un exitazo tremendo y que tiene un título muy revelador, que es Sonámbulos. Es un libro de historia. Entonces el historiador describe el historiador cómo los gobiernos de la época, las aristocracias, las burguesías, la opinión pública, etcétera, etcétera, van acercándose a la guerra, o sea, van hacia la guerra como si no fueran a la guerra, como sonámbulos. Bueno, pues esta situación exactamente es la que describió Thomas Mann en 1924. Es decir, claro, en el caso de la historia, del libro de historia que estamos mencionando, pues es un proceso histórico, pero él lo vio intuitivamente, lo captó intuitivamente y lo puso en las páginas, y eso es lo que le da el tremendo valor. Es decir, la historia vuelve a hacerse cargo, por decirlo así, de la historia de la novela. Y así como hemos dicho antes que Thomas Mann consideraba que la montaña mágica puede leerse o debe leerse como si fuera un libro de iniciación, yo tengo la teoría, a la vista de lo que les he contado, que también debe tomarse como un libro de la iniciación del propio Thomas Mann. Es decir, Thomas Mann pasó desde las consideraciones de un apolítico, desde la idea de una Alemania, diríamos, cultural, intangible, etcétera, a posiciones políticas de izquierda, realmente, pero en último extremo a posiciones políticas. Es decir, la verdad es que por su formación lo mismo podía haber terminado en el partido nazi, eso es evidente. O sea que si terminó en el otro lado, bueno, pues fue, en todo caso, lo que quiero resaltar no es la opción política que adoptó, que además él no fue el principal motor de la posición política de los Mann. Es decir, primero fue su hermano Heinrich, que era ya liberal en la época, era un hombre de izquierdas, su hijo Klaus, su hija Erika, en fin, su hijo Golo, mucha gente de su entorno eran gente de izquierda o derivaron hacia la izquierda, y en realidad lo arrastraron a él, porque en el caso de su posición ante el nazismo, él estaba horrorizado por los nazis, etcétera, y en el 1936 se marchó a Suiza, se marcharon de vacaciones, a residir en Suiza en el 39. En el 39, claro, las cosas estaban todavía peor que en el 36. Por lo tanto, fueron sus hijos los que le dijeron de volver a Alemania nada, nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Que fue donde fueron. Y efectivamente, todos sus hijos, los tres, terminaron en el ejército americano, en servicios de inteligencia, etcétera. Por cierto, una anécdota por romper un poco Klaus Mann, el hijo suyo, tiene unas memorias dedicadas a su retorno, cuando volvió con el uniforme americano a una Alemania devastada, y se fue a su casa de Múnich, y se encontró que había sido durante la guerra, durante todo el periodo nazi, un ¿cómo es un criadero de estos una materna? Lebensborn, un criadero de estos de nazis, que llevaban a las SS con chicas rubias espectaculares. Pues lo habían convertido en un Lebensborn. Esto es una anécdota que no tiene que ver nada con esto, pero a mí me llamó la atención, o sea, porque claro, estos hombres durante el nazismo, todos los Mann estuvieron condenados a muerte. Bueno, si los pillan,
los pasan por las armas, ¿no? Bueno, pues para terminar, yo creo que efectivamente la montaña mágica se puede entender como un tránsito muy definitivo, decisorio de la mentalidad, del pensamiento de Thomas Mann, desde el hombre apolítico, el hombre, diríamos, el hombre de la cultura. Thomas Mann, honrada, él para sí mismo creía que solo tenía un par en la historia alemana, que era Goethe. O sea, todos los demás eran buenos, pero no tanto. O sea, era un tipo de cuidado. Pero bueno, él consiguió, o pasó a la historia, y yo creo que la novela esta es exactamente la historia de este tránsito, desde la cultura a la historia. No sé si yo creo que he terminado. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Ha leído usted de Thomas Mann otra obra que tiene los hermanos Buddenbrook? No he leído los libros, no, pero prometo leerlo. Comparar un poco con esta. Bueno, no lo he leído, no puedo... No he leído ninguno de los dos y tengo interés en leer y no sé si decidirme por Montaña Mágica o... Bueno, lo que le pueden decir los críticos, o lo que dicen los críticos, es los Buddenbrook es una novela realista, es decir, es una novela basada en la historia de una familia de comerciantes hanseáticos a la que pertenecía Thomas Mann. Y bueno, pues es una novela más clásica. Aquí esta es más famosa, o sea, más... Es verdad que el premio Nobel se lo dieron por los Buddenbrook, eso es cierto, o sea, pero él mismo en sus memorias reconoce que quizá no se lo hubieran dado si no hubiera escrito algo más que los Buddenbrook. O sea, quiero decir que eso ponía el papel de la Academia Sueca cuando le dieron el Nobel, pero que él cree que... ¿Fueron posteriores? Los Buddenbrook. No, el primer libro que escribió con 25 años fueron los Buddenbrook. Este es el primero que escribió. Antes no había escrito más que algunos cuentos y demás. Es una novela estupenda. Ya ves. La relación de la familia, hasta que los segundos, los dos descendientes, acaban distinguidos a ellos, humanamente, moralmente, y desde el punto de vista de la trae desde los cuerpos cada vez más humanos y cada vez menos monstruosos. Está muy bien, sí. Tiene una traducción muy buena. Esto de aquí, ¿no? De una... Isabel García Dáñez, ¿no? Esta traducción es magnífica, pero magnífica. Magnífica. Yo creo que incluso, vamos, no sé alemán, pero yo creo que incluso ha captado la musicalidad o ha conseguido retener algo de la musicalidad de la lengua. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Claro, hemos presentado a Hans Castorp para hacer un pez en sus relaciones con Claudia. Sí. Sin embargo, lo que recuerdo, las descripciones que hace de Claudia Sosa desde el punto de vista de Hans Castorp son de un erotismo subido Sí. de punto por la belleza que tiene, Bueno, no. Habla francés constantemente, eso también le da un tono Sí, exquisito. sí. A mí sí me pareció que la visión que tenía Hans Castorp Bueno, estaba cargada de erotismo. hay una reflexión por ahí que el hecho de que hablara francés es como hablar, lo dice Thomas Mann, como hablar tonterías. Bueno, O sea, quiero decir que en realidad el francés ahí es una cuestión de... Sí, efectivamente. No, él está enamorado de ellas, es evidente, está enamorado, sí. Él siente una pasión amorosa que se mezcla, como digo, con el otro, es decir, no, porque en todo momento está con él. Y él está en celo en ese sentido, eso es verdad. Ahora, no llegan a nada, es lo que quería decir. No digo que fuera un pez, digo que es un pez, vamos, está en una pecera, vamos. frío. Sí, no, frío no, o sea, él está, él efectivamente siente, claro, ese ardor adolescente, lógico y tal, ¿no? Pero, y hace muchas operaciones por acercarse y tal y cual, pero al mismo tiempo los usos, su propia educación. Hay un momento en que dice que su primo y él tuvieron una educación fría y adusta o algo por el estilo, una palabra que lo tengo ahí también recogido. O sea, que quiero decir, su educación no le impedía. Y luego es el juego de Thomas Mann. Thomas Mann tenía o sea, él percibió, hizo el motor de su literatura, o uno de los motores de su literatura fue esa especie de fricción o de
sí, de fricción es la palabra, entre el orden, la educación, lo que debe ser el autocontrol, que las cosas deben ser como son, y la pasión, que él asocia pues al desorden y en último extremo, en el caso de la muerte en Venecia, a la muerte. O sea que eso está ahí. Y aquí pues él está con esta señora que por otra parte no le hace ni caso, claro, le toma pues por lo que es, un adolescente enamoradizo, un niñato, porque allá a quien le gusta pues es el Piepercorn que es rico, es un holandés que tiene plantaciones de no sé qué en Java, es un tío enorme con unas manazas tremendas. O sea, No es enorme, pero la palabra, el apellido significa grano de pimienta. grano de pimienta. Bueno, pues ya ves. En fin. Ya está. Muy bien. Oye. Muy bien.